Bueno, pues bendiciones en el nombre de Jesús. Gracias a Dios pues por estar aquí, por estar predicando su palabra. Bienvenidos a Dominion Life en español. Es un lugar donde no solamente es una iglesia, pero es un centro de entrenamiento. No solamente vamos a aprender lo que dice la palabra, pero vamos a hacer lo que dice la palabra, ¿verdad? Como dice en Santiago, que no solamente es ser bueno solamente escuchar la palabra y no hacerla, ¿verdad? Porque nos engañamos a nosotros mismos. Amén. Así es que antes de comenzar, vamos a honrar al Señor, vamos a hacer oración por Él. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. Te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias, Señor, porque tu presencia está aquí. Te doy gracias, Señor, por quien tú nos has hecho a través de tu Hijo. Te damos gracias porque nuestra identidad está en Jesucristo. Te agradecemos por tus promesas, porque tus promesas son sí y son amén. Bendigo a mis hermanos y hermanas que están aquí y todo aquel que está viendo y que va a ver este video en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Bueno, pues esta semana vamos a tocar qué es la realidad y qué es la verdad. Sabemos que la realidad es diferente para muchos, ¿verdad? Uno puede decir, bueno, la realidad es que yo estoy enfermo y yo no voy a sanar. Bueno, esa es su realidad de usted. ¿Pero eso es la verdad? No, no es la verdad. Porque puede ser que el doctor dé factores o dé una realidad, pero esa realidad puede cambiar. Porque vamos a decir una persona que estaba enferma de cáncer, una persona que estaba enferma de algo, eso, el diagnóstico que dio el doctor, esa es la realidad del doctor. Pero nosotros como hijos de Dios, como cristianos, esa no es nuestra realidad, no es la verdad. La verdad dice en Isaías 53 que por sus llagas somos sanos, ¿verdad? Entonces eso es la verdad para nosotros. Sabemos que la autoridad final de todo cristiano, de todo hijo de Dios, es la palabra de Dios. Voy a leer aquí, vamos a ir a Daniel, capítulo 12, versículo 4. Vuelvo a repetir, Daniel, capítulo 12, versículo 4, y dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de un lado a otro. Escuchen cómo dice, muchos correrán de un lado a otro y el conocimiento aumentará. Vemos que el día de hoy el conocimiento aumenta cada vez más y más. Hay más tecnología, hay más conocimiento, pero ese conocimiento no es de Dios, sino es del hombre. Y sabemos que es por eso que muchos corren por aquí y corren por allá, porque no se pueden establecer en lo que es la palabra, sino muchas de las veces van a escuchar al científico, muchas de las veces van a escuchar a las noticias, y hay gente que constantemente está viviendo en temor, porque constantemente están escuchando lo que está diciendo las noticias, que va a pasar esto, que va a pasar el otro, y entonces hay muchas personas que yo personalmente lidio a veces, me mandan videos por el Facebook para que yo vea videos de que van a cerrar a esto y que la comida esto y que la comida el otro y que están poniendo veneno y, o sea, constantemente me mandan estos videos donde, les voy a ser sincero, a mí no me importa nada de eso. Porque esa no es mi realidad, esa no es mi verdad. La verdad es la palabra de Dios. Y si la palabra dice que nosotros comeremos algo que tenga tal vez veneno, no nos hará daño, entonces en eso voy a confiar. Tenemos que entender que para caminar en las cosas de Dios, usted tiene que decidir adentro, esto es de vida
o de muerte, o estoy adentro o estoy afuera. Porque al final de cuentas, nuestro Señor nos va a preguntar, ¿qué hiciste con el poder que yo te di? ¿Qué hiciste con la palabra que yo te di? No queremos ser como la gente de los talentos, donde al que se le dio un talento, ¿verdad?, lo escondió. Y el Señor no fue complacido con eso. Entonces tenemos que seguir adelante, hermanos, y entender que la palabra de Dios es la verdad y nunca cambia. A pesar de que el mundo esté de cabeza, a pesar de que haya problemas, a pesar de que haya escasez en el mundo, para nosotros eso no existe. Pero muchas de las veces igual no meditamos en lo que dice la palabra. No meditamos en lo que el Señor nos está diciendo y nos consume el miedo, nos consume la ansiedad, en vez de estar aquí viendo en las promesas del Señor. Pero vamos a seguir leyendo porque quiero que entiendan el mensaje y lo que Dios está diciendo a través de su palabra. ¿Qué es lo que Él quiere de sus hijos? ¿Qué es lo que Él quiere de su pueblo? Y dice aquí, vamos a ir a Oseas capítulo 4, versículo 6. Vuelvo a repetir, Oseas capítulo 4, versículo 6. Dice así: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Aquí hay un problema, que mucha de la gente es ahí donde paran, no leen todo el versículo. Pero vamos a ver lo que dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, porque tú desechaste el conocimiento. Así es que no es que no había el conocimiento de Dios, está aquí. Es simplemente que todo el mundo quiere establecer su realidad. Todo el mundo quiere establecer su propia verdad. Y la verdad solamente hay una. Por eso que dice aquí que a pesar de que aquí está la palabra y exactamente lo que nos dice, muchos prefieren deshacerse de ella, no seguir la palabra y establecer sus propias creencias. Pero dice aquí: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, porque tú desechaste el conocimiento. Yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidarás de la ley de tu Dios, también yo olvidaré de tus hijos. Así es que nuestro Dios, nuestro Señor, está requiriendo que nosotros como sus hijos de Dios, ¿verdad?, obtengamos el conocimiento de Él. No el conocimiento del mundo, no el conocimiento, ¿verdad?, de otros, sino de lo que ya está escrito. Tenemos que entender que lo que ya está escrito está establecido y es para nosotros, ¿verdad? Vamos a ir a Oseas 6:6. Vuelvo a repetir, Oseas 6:6. Dice así: porque misericordia quise y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Holocaustos era un sacrificio donde se quemaban a animales. Así es que el Señor está diciendo: yo no quiero sacrificio, yo lo que quiero es que me conozcas. Vamos aquí, porque misericordia quise, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiere el Señor? Quiere misericordia y no sacrificio, y conocimiento de Dios. Así es que si nosotros no conocemos al Señor y no tomamos el tiempo para conocerlo, entonces eso es lo que el Señor nos está requiriendo. Y si no podemos obedecer eso, ¿cómo es que podemos saber al Señor? Si viene una persona y viene con una doctrina de demonios y viene con otra doctrina que no está acordando a lo que es su palabra, ¿cómo vamos a poder defender eso si no conocemos al Señor? ¿Cómo vamos a poder defender lo que está en la palabra si no conocemos nosotros lo que dice el Señor? Les voy a poner un ejemplo. Cuando yo vivía en la Florida, estaba en un ministerio donde ellos empezaron con este mensaje y estaba bien, ¿verdad? Y sabemos que la palabra dice que en Jesucristo somos una creación nueva. Todo lo viejo ha pasado y todo lo ha hecho nuevo aquí. En esa escritura yo me paré. Pero después en este ministerio
empezaron a meter otras doctrinas donde las creencias de ellos es que a pesar de que eres un cristiano, todavía tienes demonios. A pesar de que eres cristiano, te tenemos que hacer liberación. Y el Espíritu Santo me estaba diciendo, algo no está bien aquí. ¿Por qué? Porque yo conozco las Escrituras. Yo conozco lo que el Señor me está diciendo. Si Él dice que yo soy una nueva creación en Él y que todo lo viejo ha pasado, eso es lo que es. Pero cuando una persona escucha la palabra y dice, pero, cuando viene ese pero, es que no están creyendo lo que dice la palabra. Pero vuelvo a repetir, como yo conozco al Señor, conozco su palabra, es por eso que yo puedo defender lo que el Señor ya hizo conmigo. Pero si yo no supiera, yo no tuviera el conocimiento del Señor, entonces sí, hágame liberación y haga lo que usted quiera, ¿verdad? Y en vez de estar de acuerdo con el Señor, estoy de acuerdo con el enemigo. Porque como yo ya soy limpio por su sangre, fui perdonado, pero como yo estoy en un solo de acuerdo con el otro ministro, aceptando que yo tengo demonios, pues ¿qué es lo que pasa? Que cuando dos están de acuerdo en la tierra, ¿verdad? Eso es lo que es. Entonces yo no estoy de acuerdo. Y es por eso que gracias a Dios, gracias a mi Señor, que me pudo liberar de ese ministerio. Gracias a Dios, porque yo sé la palabra, yo sé lo que dice la palabra. Es por eso, hermanos, que es importante conocer al Señor. No solamente en lo que está en las Escrituras, pero también reconocer su presencia. También reconocer cuando el Señor te está diciendo algo. Cuando el Espíritu Santo te está hablando y está diciendo algo está mal aquí. Y es así como nosotros vamos a caminar en el Espíritu. El trabajo del Espíritu Santo es recordándote las palabras que Jesús dijo. Y eso está en la misma palabra. Pero vamos a seguir leyendo. Y dice aquí, ¿verdad? Vuelvo a repetir. Porque misericordia quise y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Y para aquí, pues esta escritura, Proverbios capítulo 9, versículo 10. Vuelvo a repetir, Proverbios capítulo 9, versículo 10. Dice así, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Vean cómo dice aquí que no es la inteligencia del mundo, sino la inteligencia del Santísimo, de Jehová, nuestro Padre. Dice aquí, porque mí se aumentarán tus días y años, debido se te añadirán. Así es que aquí hay una promesa. Vean cómo el Señor está requiriendo, o que el temor de Jehová es el principio de sabiduría y el conocimiento del Santísimo. Vean cómo hay una promesa después de eso, porque Él va a aumentar tus días. Hay una promesa, hay un beneficio de saber al Señor, hay un beneficio de saber su palabra, te va a aumentar tus días. ¿Por qué? Porque vamos a obtener sabiduría de Él. Una sabiduría que es eterna, una sabiduría que no nos va a dejar morir, no nos va a dejar caer. Amén. Así es que, vuelvo a repetir, Proverbios capítulo 9, versículo 10 dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Porque por mí se aumentarán tus días y años, debido se te añadirán. Amén. Así es que voy a repetir, hay una promesa en el Señor. Y es así como es el Señor. El Señor es bondadoso, el Señor es bueno. Y es por eso que hay muchas personas que dicen, pero ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Pero por qué yo tengo escasez de dinero? ¿Pero por qué no tengo un trabajo? ¿Pero por qué esto? ¿Por qué el otro? Es porque muchas de las veces no nos metemos en la palabra y conocemos quién en realidad es Jehová.
en las promesas que Él nos ha dado. Yo sé que hay veces que hay resistencia, no le voy a decir que no. Hay veces que hay resistencia del enemigo. Pero también tenemos que aprender a pelear con la palabra. Tenemos que aprender a levantarnos y a seguir adelante. Esa es la llave del cristianismo. La llave del cristianismo no es caminar en nubes, no es caminar como un hippie. No, eso no es. El mismo Maestro, nuestro Jesús, nuestro Señor, Él fue muy valiente al hablar. Él fue muy valiente a hacer las cosas. Él no lo hizo con temor o dudando. Él estaba decidido a hacer cierta cosa, ¿verdad? Y es así como nosotros, aprendiendo la palabra, esto es lo que yo soy en Jesucristo. Estas son las promesas que el Señor me ha dado. Y por eso que yo voy a continuar caminando derecho, no importando qué. Aunque hay veces también que hay amigos, que hay familiares y hasta los propios cristianos a veces te tratan de sacar de esa fe. Y es ahí cuando uno a veces te tiene que deshacer de personas que no te están ayudando en la fe. O caminas conmigo o te vas a quedar atrás. Eso es lo que es. Porque yo tengo una misión. Y esa es la cosa. Si usted no tiene una visión de lo que el Señor le ha dado, de una visión o una meta de que el Señor le ha dado, ¿verdad? Usted se va a perder también. Porque si no tiene una visión, entonces no tiene nada por qué seguir. Pero si dice, no, yo ya me puse la mente, yo voy a seguir al Señor, no importándome qué. Yo voy a aprender y a conocer del Señor, no importándome qué. No me importa si hay amigos, si hay amigas, si hay familiares, si hay hermanos en la fe que me quieren parar. Nadie me va a parar. Y hasta a mi propia esposa yo se lo he dicho. Ella no me para, pero yo le he dicho a ella, nadie me va a parar a mí. Si el Señor me puso algo que yo hiciera, eso es lo que yo voy a hacer. Nadie me va a sacar de ahí. Nadie, ni mis hijos, ni mi esposa, ni nadie. Porque al final del día, yo tengo que rendirle cuentas al Señor. Yo no voy a rendir cuentas al Señor con mi esposa y con mis hijos. Cada uno va a rendir cuentas con el Señor separado. Ese es algo personal. Y es por eso que es mi misión y mi visión seguir al Señor, seguir en su palabra y seguir ayudando a todo cautivo, seguir ayudando a la gente para que el mismo Padre se glorifique. Amén. Ok, vamos a ir a Habacuc, espero que lo diga bien. ¿Cómo dice? Habacuc. Dices, vamos a ir a capítulo 2, versículo del 13 al 14. Dice así, ¿no es esto de Jehová de los ejércitos? Los pueblos pues trabajarán para él fuego y las gentes se fatigarán en mano, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová como las aguas cubren el mar. Amén. Vamos a ir a 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 7. Vuelvo a repetir, 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 7. Y vamos a leer esto un poquito despacio porque a pesar de que no es largo, pero tiene mucho ahí, dice, por tanto, como en todo andáis en fe, y en palabra, y en conocimiento, y en toda solicitud, y en nuestro amor con nosotros, mirar que también abundes en esta gracia. Así es que el Señor nos dice que abundemos en fe, en palabra, conocimiento, toda solicitud y en amor. Voy a repetir, fe, palabra y conocimiento.
Vean cómo otra vez se vuelve a repetir que el Señor nos está diciendo conocimiento. Tenemos que obtener conocimiento de la palabra, no importando qué. Había veces cuando estaba en Nueva Jersey que llegaba de trabajar bien tarde, ya llegaba a la casa casi como a las 12 de la noche. Y yo llegaba y pues claro, me quería sentar y ver en el teléfono y olvidarme de todo, ¿verdad? Pero yo dije, Dios mío, esto tiene que parar. Y yo me propuse a mí mismo que cuando yo llegara de trabajar, por lo menos yo voy a leer un capítulo de la Biblia. Y eso lo hice por un par de meses. Y eso me ayudó en mi caminar. Eso me ayudó a crecer. Tiene que haber una disciplina en nuestras vidas, hermanos. Tiene que haber una disciplina donde no importando qué, voy a separar este tiempo para el Señor. Ya sea, yo sé que a veces en la vida pues cotidiana estamos ocupados. Tal vez tendremos niños pequeños o el trabajo, etcétera, etcétera. Pero hay muchas de las veces que hay tiempo, simplemente que a veces escogemos otras cosas en vez de pasar tiempo en el Señor y a obtener conocimiento. Porque al final de la noche, en vez de estar en la televisión, podemos entrar en la palabra. Aunque sea por unos 20 minutos, 30 minutos. Y esa es una de las cosas donde piensan que uno tiene que leer página tras página, tras página, tras página. No, eso no es así. Usted puede leer un capítulo al día y meditar en lo que usted está leyendo. Es mejor, ¿verdad?, entender lo que estamos leyendo a nomás estar repasando y nada se te grabó. Eso no funciona así. Por eso que hay ministerios, eso me pasó a mí personalmente, donde se quiere memorizar 100 versículos de la Biblia. Pero eso no quiere decir que tienen la revelación de lo que dice la palabra. Es simplemente información. Cuando el Señor dice que tengamos conocimiento, no le está diciendo solamente obtenga información en su cabeza, sino el conocimiento de su palabra y el conocimiento de cómo hacer su palabra. El conocimiento donde hay revelación de su palabra. Hermanos, esto no es difícil. Es simplemente si usted está decidido, haga pasos bebés. Se escuchará un poquito tonto, ¿no? Pero haga pasos de bebé. Si este día, este día no tuvo tiempo, pero mañana, ¿sabes qué? Me voy a proponer a leer la palabra, aunque sea por 15, 20 minutos. Y de ahí nadie me va a sacar. Y medite en lo que el Señor le está diciendo. Yo le voy a decir que a mí me ha pasado experiencias donde yo estoy leyendo la palabra y si yo no tengo un entendimiento de la palabra, pauso. Y hay veces que el Espíritu Santo me dice que vaya a tal página que conecta esa escritura y hay un mejor entendimiento de lo que estoy leyendo. Pero si usted no pausa para que el Espíritu Santo le hable, para que le dé revelación, porque usted nomás está leyendo, nomás para decir, ya leí la Biblia, el Espíritu Santo no va a trabajar en usted. El Espíritu Santo no le va a dar la oportunidad de darle esa revelación. Por eso es que se nos dio el Espíritu Santo. Por eso que cuando dijo Jesús, ¿verdad?, que hay cosas que yo te quiero decir, pero no las puedes entender todavía. ¿Pero por qué? Porque el Espíritu Santo todavía nos ha mandado. Pero nosotros, a hoy que tenemos el Espíritu Santo, tenemos revelación de la palabra. Por eso es que el Espíritu, ese es un trabajo del Espíritu Santo, darte revelación. Estas no nomás son palabras y nada más, no. Si nos ponemos a leer, por eso que digo, lea palabra por palabra. Léalo lento y trate de meditar en lo que el Señor le está diciendo. Y va a ver que cuando lo empieza a leer todo en contexto, ¿verdad?, va a tener una mayor revelación en vez de nomás estar leyendo y nada se le va a grabar. Amén.
Vamos a ir a Corintios capítulo 10, versículo del 3 al 15. Dice así: pues aunque andamos en la carne, no militamos según a la carne, o no caminamos según a la carne. Sabemos que vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. No vamos a caminar en la carne. Amén. Dice aquí: porque las armas de nuestra malicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Nota aquí que no está hablando de demonios. Las fortalezas que hablan son sus creencias. Dice aquí versículo 5: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y trayendo cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Así es que hay muchas, cuando está hablando aquí de fortalezas, está hablando de creencias que a veces la gente tiene. A pesar de que saben la verdad o lo que está escrito, ellos están en su necedez. A pesar de que, vamos a decir, te voy a poner un ejemplo, a pesar de que la palabra dice que todo creyente puede imponer mano a los enfermos y ellos sanarán, para otros su versión de ellos es decir: oh no, eso era en el tiempo de los discípulos, era en el tiempo de los apóstoles, ya no es para hoy. El poder ya no es para hoy, el sanar ya no es para hoy. Y se les hace una fortaleza en su mente, ¿verdad?, donde ellos siguen en su necedad. Por eso que dice aquí: porque las almas de nuestra malicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, trayendo cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Pongan atención, porque no por nada la Biblia dice trayendo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, ¿verdad? Todo pensamiento, ¿por qué? Porque va a haber pensamientos que no son de Dios. Todo mundo va a pelear con eso. Pero la llave es: ¿vas a entretener el pensamiento o vas a desechar ese pensamiento y lo vas a traer a la obediencia de Jesucristo? Esa es la llave, hermanos. Por eso que mucha gente a veces me habla por teléfono y dice: pero hermano César, estos pensamientos yo los tengo y no sé de dónde están viniendo, y a veces pienso que me voy a matar, a veces pienso cosas malas. Ok, hermano, pero ¿qué estás haciendo con ese pensamiento? ¿Lo sigues entreteniendo? ¿O estás estás desechando ese pensamiento y lo estás llenando con la palabra? Lo estás llenando con lo que Jesús ya dijo. Oh, pero hermano César, pero sigo pensando y no puedo deshacerme de estos pensamientos. Sí se puede, porque yo estuve ahí. Si yo estoy diciendo algo, no es porque estoy hablando nada más porque sí. Yo en un momento de mi vida, yo pensaba matarme y lo intenté 2, 3 veces. Había veces donde mis pensamientos sentía como que no podía ni controlar mis pensamientos y siempre estaba pensando en el pasado. Siempre estaba pensando en cuando era un niño y todas las cosas malas que me pasaron. Y así vivía todos los días, donde no podía funcionar, donde yo vivía del pasado en vez de estar viviendo lo que el Señor ya dijo. Pero tuve que entrenar mi mente, tuve que entrenar mi persona, ¿verdad?, para poder caminar en las cosas del Señor. Vamos a decir, si yo no estuviera en las cosas del Señor, claro que mis pensamientos estuvieran en otras cosas. Si yo no pensara que cada mes yo tengo que salir a alimentar a la gente, porque mi mente ya está: ok, este día
vamos a cocinar, este día vamos a traer ropa y vamos a hacerle así. O sea, mi mente está ocupada en las cosas del Señor. Pero si mi mente no está ocupada en lo que es en las cosas del reino, claro que mi mente se va a ir por otro lado. Y es por eso que la palabra nos dice en Romanos 12:2 que tenemos que renovar nuestra mente, ¿verdad?, a lo que es la palabra, a lo que es lo que le agrada al Señor y lo que no le agrada al Señor. Por eso que es importante, hermanos, que todo pensamiento que no es de Dios al momento, esto no es de Dios, esto se larga en el nombre de Jesús y ahora mismo yo voy a pensar en lo que el Señor ya dijo. No es imposible, hermanos. Es simplemente, sí, quiero que entiendan una cosa, el enemigo no puede hacer nada hasta que tú le des acceso. ¿Y qué me refiero a eso? El enemigo lo que hace es plantar semillas. Voy a plantarle una semillita en la mente de fulanito, ¿verdad? Y voy a ver qué hace con ese pensamiento. Porque eso es lo que hace el enemigo. Te está mirando cuál es tu reacción. Oh, ya vi que eso funcionó. Ok, so vamos a seguir haciendo lo mismo. Y esa semilla sigue creciendo, hasta, ¿sabes qué? Ya no puedes controlarte, ya no puedes controlar tus emociones, ya no puedes controlar tus pensamientos, porque esa semilla que el enemigo ha plantado, has dejado que haya crecido así. Pero no es imposible, hermanos. Si yo lo hice, una persona que estaba en adicción, una persona que estaba en las calles, una persona que estaba viviendo en una familia que no estaban juntas, estaba viviendo en las calles, estaba viviendo de lo más malo que te puedo decir. Mis pensamientos estaban constantemente en cosas negativas, cosas malas, cosas de la calle. Te puedo decir, y también estaba lidiando con brujería al momento. Y la brujería muchas de las veces también hace algo con tus emociones, con tus pensamientos. Estaba lidiando con todas esas cosas. O te estoy diciendo que es posible salir de todo eso. Es simplemente, ¿estás dispuesto a poner una pelea? ¿Estás dispuesto a pelear? Porque si no estás dispuesto a pelear, el enemigo ya te tiene. Por eso que el Señor aquí nos dice que Él nos ha dado, ¿verdad?, toda herramienta, nos ha dado poder para poder derribar todas estas cosas que vienen del enemigo. Pero déjame decirte una cosa también, como lo dije anteriormente, si el enemigo no pudo plantar esa semilla, ¿verdad?, ahora lo que va a hacer él, va a mandar a otra gente a tratar de plantar esa semilla. Porque eso es lo que hace él. Así como el Señor usa a su gente, Satanás usa a su gente también. Y a veces la gente no sabe ni que son usados por el mismo demonio. Por eso es que es importante, hermanos, vuelvo a repetir, tener el conocimiento de Dios. Amén. Ok, vamos a ir aquí a Efesios capítulo 1, versículo del 17 al 23. Vuelvo a repetir, Efesios capítulo 1, versículo 17 al 23. Dice así: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento y las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Veamos otra vez lo que dice aquí el versículo 18, porque dice, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento. Si no sabemos cuál es la esperanza de lo que nos está llamando el Señor,
Vamos a seguir ignorantes, vamos a seguir que el enemigo te siga sacudiendo. Dice, ¿y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Nosotros somos los santos. No es como en México que creen, o en otros países que es una estatua de San Juditas Tadeo, que lo voy a poner de cabeza, ¿verdad? Y me va a dar dinero y me va a dar esto. No, nosotros somos santos, ¿verdad? Dice aquí, el cual la superimiente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fortaleza, la cual operó en Cristo, resucitándote de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y potestad y potencia y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este mundo, sino también en el venidero, y someter a todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es cuerpo, la plenitud de aquel que todo llena de todo. Amén. Así es que aquí en el versículo 22 donde dice, y sometió todas las cosas debajo de sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Así es que si todas las cosas están debajo de los pies de Jesucristo, y si nosotros somos uno solo con Él, ¿qué creen? También todo está debajo de nuestros pies. ¿Por qué? Porque tenemos toda la autoridad que el Señor, todo lo que la Biblia habla de Jesucristo está hablando de nosotros. No hay ninguna diferencia. Pero para conectar estos versículos, vamos a ir a 1 de Corintios, capítulo 2, versículo del 10 al 14. Y quiero que pongan atención, porque hay muchos que dicen, pero es que yo no conozco al Señor, pero es que yo no conozco sus pensamientos, es que nunca voy a conocerlo, nunca voy a conocer cómo lo que quiere el Señor, porque Él es más alto que yo y eso es imposible. Bueno, vamos a ver qué es lo que dice la palabra, porque si usted ha recibido el Espíritu Santo, usted conoce al Señor. Pero si usted no ha recibido el Espíritu Santo, entonces usted no conoce al Señor. Usted no es salvo, usted no ha nacido de nuevo. Dice así, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo que escudriña aún lo profundo de Dios. ¿Por qué? ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu de que proviene de Dios. ¿Para qué? Para que sepamos lo que Dios ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y sigamos leyendo en versículo 14. Pero el hombre natural no recibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Así es que ven, ¿para qué se mandó el Espíritu Santo también? Para conocer al Señor. Para eso se mandó el Espíritu Santo. Pero muchas de las veces, cuando escuchamos al Espíritu Santo, sabemos, sí, el Espíritu Santo fue el que levantó a Jesucristo de los muertos. Sí, el Espíritu Santo es el que nos da poder. Pero el Espíritu Santo tiene tantas cosas, tantas promesas que nos ha dado el Señor a través del Espíritu Santo que no conocemos. Cuando yo leí este versículo dije, wow, Señor, y mucha gente te niega, mucha gente no te conoce, mucha gente dice que no te conocen profundamente, pero aquí está diciendo que si nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios, conocemos al Señor. Y es ¿por qué negamos lo que tu palabra dice?
Si estamos todos leyendo, todo hijo de Dios, todo cristiano, estamos leyendo la misma palabra, ¿por qué es que todo el mundo tiene cosas diferentes? ¿Por qué es que todo el mundo tiene una realidad diferente? ¿Por qué no leemos la palabra por lo que es? Si usted lee la palabra y lo pone simplemente a lo que dice, usted va a caminar en poder. Pero si usted quiere complicar la palabra y hacerlo tan espiritual que no lo puede ni siquiera usted entender, nunca va a llegar al conocimiento de Dios. Así es que si la palabra dice que camine así, camine así. Si la palabra dice que el Espíritu Santo vive en nosotros, el Espíritu Santo vive en nosotros. Si la palabra dice que el Espíritu se nos ha dado para revelación, para el conocimiento de Dios, eso es lo que es. Eso es lo que es. No vamos a salirnos de eso si nos seguimos en las promesas y en lo que dijo el Señor. Amén. Vamos aquí a Romanos capítulo 10, versículo del 1 al 11. Voy a repetir, Romanos capítulo 10, versículo del 1 al 11. Dice aquí, hermanos, ciertamente el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para su salvación. Porque les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer su propia justicia, nos han sujetado a la justicia de Dios. Ven como aquí, vuelvo a repetir en el versículo 3, dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer su propia justicia. Así hay muchos aquí. A pesar de que saben la palabra, quieren establecer su propia justicia. Y le voy a poner un ejemplo. Cuando yo aprendí sobre el poder de Dios, cuando yo veía que la gente se sanaba en las calles, cuando yo estaba en la segunda iglesia que yo asistí, yo quise traer este mensaje. Y decía, y me negaban. Me decían que ellos no creían en eso, que no querían hacer, que no creían en el poder de Dios. Pero si no creían en el poder de Dios, entonces ¿qué predicaban? ¿Verdad? Anyway, una vez una persona se sanó en la calle y le pregunté en ese instante al Señor, Señor, ¿por qué algo tan bueno? ¿Por qué algo que tú ya estableciste? ¿Por qué algo tan fácil otras iglesias no lo quieren hacer? Y el Señor respondió así. El Señor dijo, porque ellos están estableciendo su propio reino y no el mío. Por eso, porque hay mucha gente que quieren establecer su propio entendimiento, tienen sus propias agendas y no es para el Señor. Creen que ellos que es para el Señor, pero no es para el Señor, es para su propia agenda, para su propio beneficio. Por eso es que a mí me encanta este ministerio. Este ministerio es una bendición para todo cristiano, para todo hijo de Dios. Porque hasta el mismo hermano Curry dice, lo que yo puedo hacer, todo mundo lo puede hacer como cristiano. Si yo lo puedo hacer, usted lo puede hacer porque es el mismo espíritu que vive en mí y vive en ustedes. Aquí no hay nadie en especial. El único especial es Jesucristo. Él es el único especial. Por eso es que, hermanos, no podemos establecer nuestro propio conocimiento. No podemos establecer nuestra propia palabra, sino establecer el reino de Dios aquí en la tierra, haciendo su palabra a como lo dice. Como dice en Salmo 119, 89, que su palabra ya está establecida en los cielos. Como cristianos tenemos que establecer su palabra aquí en la tierra. Y es haciendo las mismas obras que Jesús hizo y enseñando lo mismo que Jesús enseñó. Hay ministerios donde simplemente quieren, es nada más que dinero, es algo comercial, ¿verdad? Pero aquí, en este lugar, estamos aquí para entrenar a todo aquel que quiera ser entrenado.
para salir a las calles y hacer las obras que el Señor nos dijo. Para eso se nos mandó el Espíritu Santo, para tener poder, para tener valentía, para no tener temor. Por eso que dice el Señor, yo no te he dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Así es que muchos se preguntarán, bueno, hermano César, yo quiero el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no, siento como que yo no he sido bautizado todavía. Pero también lo que el Señor está viendo son tus intenciones. Porque si tú quieres recibir al Espíritu Santo simplemente para decir soy más espiritual, pero no hacer las obras del Señor, el Señor no te va a dar un Espíritu Santo, el Espíritu Santo. Si todavía tú no te has arrepentido de tus pecados, el Espíritu Santo nunca va a llegar. Por eso es que tenemos que entender que nosotros tenemos una misión aquí en la tierra. Amén. Y dice así, ya casi acabo, porque el fin de la ley, versículo 4, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que le cree. Porque Moisés describe la justicia que es por la ley. El hombre quisiera aquellas cosas, vivirá por ellas. Versículo 6, pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Jesucristo. Número 7, o que deseas al abismo, esto es para volver a subir a Cristo de los muertos. Mas que dices cerca de ti esta palabra en tu boca y en tu corazón, esta es la palabra de fe la cual predicamos, que si confesaras con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas la boca se hace confesión para la salvación. Porque la Escritura dice, todo aquel que no cree será avergonzado. Y por último vamos a ir a 1 de Juan, capítulo 4, versículo 17. Vuelvo a repetir, 1 de Juan, capítulo 4, versículo 17. Y dice así, en esto está perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Amén. Esa es nuestra identidad en Jesucristo. Bueno, hermanos, hemos llegado al final del servicio, pero el punto que quiero hacer y que Dios nos está diciendo es que quiere que lo conozcamos más y más, que tengamos conocimiento del Señor. Eso es lo que el Señor está requiriendo de nosotros. Si usted no ha encontrado el tiempo para pasar en la palabra de Dios, si usted no ha encontrado el tiempo o ha hecho el tiempo, porque tiempo siempre hay, aunque sea 5 o 10 minutos, propóngaselo el día de hoy. A hoy voy a estudiar la palabra y voy a pasar tiempo con el Espíritu Santo. Amén. Así es que, Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. Te doy gracias por tu palabra, Señor. Te doy gracias por tu justicia, por tu amor. Te doy gracias por tu conocimiento, Padre. Te doy gracias por tu Espíritu Santo. Te doy gracias, Padre. Y ahora mismo a todo aquel que me está viendo y que va a ver este video, sea bendecido en el nombre de Jesús. Levántate, que eres un guerrero, eres un hijo de Dios. Sigue adelante. El enemigo está debajo de tus pies. Así es que sé bendecido en el nombre de Jesús. Amén y amén.